Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que en esta ocasión se llama Semana Santa, una lectura política. Pensé escribir esta columna para acompañar a quienes están trabajando y a quienes se tomaron un tiempo de vacaciones. Mi idea es reflexionar políticamente sobre la Semana Santa, la de Jesucristo. No me meteré con las creencias de los católicos, los protestantes, los cristianos, porque eso pertenece a otro género, la fe y la religión. Lo que es de la política son las dos cosas que suceden en la historia de Jesucristo. Primero, su sacrificio público en la cruz y después las razones para su persecución. La pasión no es otra cosa que la narración del linchamiento de una víctima. Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Es justo la frase que toda víctima dirigirá a sus linchadores. Después de él, todos los perseguidos, desde las brujas quemadas hasta los seres humanos en los campos de exterminio, sacrificados por las leyes raciales, darán cauce al extrañamiento moral hacia quienes sienten que exterminar al otro resuelve el dilema planteado por su diferencia. En el linchamiento, en efecto, nadie sabe por qué lo hace. Es un escándalo, en el sentido griego, es decir, tropezar o caminar cojeando. Chocamos con el escándalo como lo haríamos con una piedra, pero no seguimos nuestro camino como si nada, sino que repetimos el movimiento de quien cojea, de quien va renqueando. Vamos y venimos, nos alzamos y volvemos a caer. El escándalo es con lo que topamos, pero que al mismo tiempo que nos repugna, nos atrae. Pensemos en el martirio de Jesucristo en la cruz y la congregación de personas que lo mira agonizando. Hay de los dos escándalos. Hay quienes se topan con eso, lo miran y les embeleza. La atracción del dolor ajeno. Pero hay quienes en estas dos actitudes están con uno de los significados que tanto el español como el inglés tiene para referirse a las concentraciones humanas. Por una parte hay una multitud, es decir, en inglés una crowd, y por otro lado está una turba, una mob, en inglés, que disfruta del linchamiento y ha sido partícipe de él. Para la multitud hay una especie de espectáculo del mismo momento de congregarse, pero para la turba es otra cosa. ¿Qué es lo que estimula a los linchadores a vitorear que se crucifique a alguien? Es la mentalidad de la guerra. Es pensar que yo estaré mejor si el otro desaparece. Que hay algo que compensa lo que sea que sufro en mi propia existencia si veo cómo torturan y eliminan al otro. Ni los espectadores ni los linchadores saben realmente lo que hacen, porque la decisión de crucificar es de los gobernantes. Pero alientan la destrucción porque es lo único que los congrega. Es lo único en lo que están de acuerdo. Aquí estoy tentado a hablar del escritor Martín Moreno, que propuso incinerar a los morenistas en el Zócalo, o incluso a quienes han propuesto volver al siglo XIX y que no voten los pobres o los que no enseñen un certificado escolar. Pero no lo haré porque estamos pensando en lo que ocurrió hace 2 milenios. La mentalidad de guerra realmente no ha cambiado. Yo estaría mejor si los demás desaparecieran. En nuestra era, la del neoliberalismo, es no ver a los otros, menos escucharlos. Pero volvamos a Jesucristo. Por Lucas sabemos que Jesucristo nació durante un acto burocrático, el levantamiento de un censo, ordenado por el César Augusto y llevado a cabo en Siria por el gobernador Quirino. Dice Lucas, e iban todos a empadronarse, cada uno en su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para empadronarse con María, su esposa que iba encinta.
Estando ahí, se cumplieron los días de su parto y dio a luz a su hijo, y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en el mesón. Están ahí de paso, para cumplir con un requisito de los gobernantes de ser contados en un censo de población. El nacimiento de Jesús es un sometimiento a las leyes de los ocupantes romanos. Es pobre, sus padres lo son, y también son ancianos para la época. Viven en una zona, Galilea, convulsionada por las rebeliones contra la ocupación. Jesús representa un culto que no es institucional y que es aprobado antes por los sabios paganos, los reyes magos, que por los sacerdotes del templo judío. En este punto es donde se da la novedad del liderazgo de Jesús. A los césares se les dotaba de un origen celestial, como el caso de Octavio, pero era la primera vez que se hacía con el hijo de un carpintero. Esto tiene una consecuencia política. Jesús, a diferencia de Juan el Bautista, no usa el agua para santificar el cuerpo de las almas ya purificadas, sino para borrar los pecados. Fuera del templo propone una alternativa de salvación radical. Jesús invoca las rebeliones campesinas de Moisés y Josué. En vez de la esperanza en un final apocalíptico que resuelva desde arriba, allá en el cielo, todos los sufrimientos, propone la acción en esta tierra. El historiador del siglo I, Josefo, lo escribe así en La Guerra de los Judíos. Hicieron que enloqueciese todo el vulgo y gente popular, porque se salían a los desiertos y soledades, haciéndoles creer que Dios les mostraba ahí indicios y señales de la libertad que habrían de tener. El viaje al desierto funciona como un experimento de liberación. El mismo Josefo, en Antigüedades de los Judíos, escrita en el año 94, relata así este ritual liberador. Llegó por entonces a Jerusalén un sujeto proveniente de Egipto, que decía ser profeta y aconsejaba al pueblo que lo acompañase al Monte de los Olivos, pues desde ahí les mostraría cómo caerían las murallas de la ciudad y su entrada en ella. Es tal cual la idea de Josué al tirar las paredes que circundaban Jericó. No hay que esperar el reino de los cielos, su advenimiento, sino forzar la entrada en su ciudad. En su intento, este niño de Nazaret queda aplastado por la represión del poder constituido. Un Pilatos ambiguo que neutraliza su responsabilidad escudado en su puesto civil. Pilatos es el de la banalidad del mal, el empleado que cumple con las órdenes, aunque éstas impliquen matar a otro. No es difícil ver el mensaje radical de Jesús. Dice la Biblia: ¿piensan que he venido a traer la paz en la tierra? Eso no, sino el disenso. Quien no odia a su padre y a su madre no podrá ser discípulo mío. Estas palabras de los evangelios nos hacen pensar en un movimiento político que se plantea como generacional. Luego Jesús invoca a todos los marginales de la vida en Galilea: los mendigos, las prostitutas, los leprosos y los niños. ¿Por qué los niños? Porque se opone a la potestad del padre de dejar vivir o asesinar a sus hijos. Esa potestad en la que se basa el Estado romano, cuando se hace extensiva a todo el pueblo. Cuando Jesús habla contra los padres, lo hace contra el Estado romano que los somete. Cuando habla de los niños, también habla de quienes son menores de edad, de los colonizados. Invoca, por ejemplo, a la mostaza, una planta que crece sin control en los sembradíos y que con su olor atrae a los pájaros que arrasan las cosechas. Se ve a sí mismo Jesús sembrando esa planta que atrae la destrucción del Imperio Romano. Jesús es un carpintero, con metáforas de una rebelión de campesinos pobres. Como en la película de Luis Buñuel, el Jesús de Lucas les ordena: salgan deprisa a las calles y plazas de la ciudad y a los pobres, tullidos, ciegos, cojos, traerlos aquí. El resultado es un banquete para los marginales, para quienes no son bienvenidos en los templos.
Se sientan a comer, esclavos y hombres libres, mujeres sin maridos, prostitutas por la misoginia en boga, enfermos, niños. No hay ya deshonra en estar excluidos. Todos somos iguales en nuestra dignidad humana, que no es otra que la vulnerabilidad. Es un mensaje y una acción muy radical. Es un ataque a las jerarquías dentro de la familia y los templos en la sociedad misma. Jesús venía de una tradición del dominio romano sobre los hebreos y de su contraparte, las rebeliones. Los celotas, de los cuales Judas era el dirigente, descreían de las jerarquías dadas por el origen familiar o por la educación. Los celotas rifaban el cargo de sacerdote. Josefo se escandaliza. Escribe: la suerte cayó en un hombre que no solo no era del linaje de los pontífices, sino que no sabía lo que era un pontífice, de tan rústico y grosero que era. Lo que Jesús hace es neutralizar las reglas de la exclusión a partir de abrazar a los que nadie quiere tener cerca. Es el caso de los leprosos. No me meto en si Jesús obró o no el milagro clínico de curarlos, sino que enfatizo algo que me parece políticamente más importante. Los abrazaba, a pesar de que lo podían contagiar. El contacto físico con los leprosos les aminoraba su exclusión social, y Jesús mostraba con ellos su capacidad para empatizar con el dolor, con todos sus semejantes, con todos los seres humanos. Es el origen, si se quiere, de los derechos humanos. Tocarlos, abrazarlos, invitarlos a la mesa, significaba violar los preceptos de la pureza sacerdotal. En lo que en estos días conmemoramos, la Semana Santa, Jesús se convierte en Cristo, el martirizado, porque representa a los campesinos de Galilea contra los sacerdotes de Jerusalén, que son cómplices de la ocupación romana. Lo que es del César y lo que es de Dios se convierte en un motivo de disputa. Jesús se decanta no por la confrontación directamente con el César, sino por la reforma de las mentalidades, por el cambio cultural, que es mucho más profundo. Su libertad está exenta de deseos y de dolor. Sus creyentes se convierten por los caminos rurales en curados, en autosuficientes en un tipo de pobreza material que es consciente y no impuesta. En su caso, la muerte, la crucifixión, era una medida usada contra rebeldes políticos castigados, además con no permitir a los familiares sepultar el cadáver. No era un final de algo, sino una victoria cultural. Una historia que se mimetiza con la de Jesús. La cuenta un contemporáneo de Josefo, Filón de Alejandría, en su crónica contra Aulio Abilio Flaco, un despiadado perseguidor de los judíos. Relata que existía en esa ciudad, en Alejandría, un hombre llamado Carabás, que vivía desnudo en la calle y al que no le preocupaba ni el frío, ni el calor, ni las burlas de los transeúntes. Un poco como Diógenes, el creador de la escuela cínica de filosofía. Un día, los habitantes de Alejandría deciden vestir a Carabas, el loco, para ellos, como el rey Agripa, que Calígula les había impuesto a los judíos. Lo llamaron Marín, señor en sirio, porque de ahí era originario Agripa. A Carabás, ahora llamado Marín, le pusieron un papiro a manera de cetro y una corona de espinas. Salve rey de los judíos, se burlaron de él. Cuando la guardia pretoriana irrumpió en el gimnasio donde se aplaudía esta protesta teatral, los soldados se llevaron preso al loco Carabás. Por la noche lo habían crucificado. Permaneció insepulto porque nadie reclamó su cuerpo. Unos días después, apareció un nuevo hombre, desnudo y sin hogar en las calles de Alejandría. Se preguntaron si Carabás había resucitado o tan solo que los pobres eran todos iguales. Y aquí quiero descansar este breve acompañamiento político a su Semana Santa. En los pobres, en los excluidos. Desde un punto de vista exclusivamente político, repito, Jesús es quien, desde su origen humilde, reivindica a los discriminados, descartados, sobrantes. Los abraza,
Los invita a partir el pan y a beber el vino en una mesa tan larga que no rechace a nadie. Por eso es perseguido, porque su idea de la vida trastoca completamente las injusticias sociales. Los últimos serán los primeros, o en nuestros días, primero los pobres. Son consignas que se exceden a sí mismas en los contenidos que podemos darles y sobre todo imaginarles. Y a eso los convoco, al menos durante el tiempo que duró esta columna, a imaginar un mundo como el que abrió Jesús, el de Nazaret. Muchas gracias por escucharme.